SCP-047 debe estar almacenado en una caja herméticamente sellada de 0.5 metros por 0.5 metros por 1 metro en todo momento. Esa caja debe guardarse en el casillero de almacenamiento 047A dentro del laboratorio seguro P3 de riesgo biológico 047B. Cualquier ingreso y actividad dentro de 047B se registrará mediante escaneo biométrico, cámaras de circuito cerrado y el ingreso a 047B requiere la autorización del director del proyecto, aunado a una autorización del nivel O5 como mínimo. SCP-047 debe ser tratado como un riesgo biológico contagioso de prioridad 4 en todos los protocolos, incluida la cuarentena obligatoria si se queda expuesto. Se ha proporcionado la suite 047 adjunta al laboratorio 047B para este propósito. En caso de contaminación causada por SCP-047-1, se debe activar el protocolo de bloqueo 047-01 Yersinia. SCP-047 es un cilindro de gas muy oxidado y roto, hecho de una aleación de hierro. Cuando se expone al aire libre, el material del cilindro se evapora lentamente, produciendo un gas mutagénico previamente indocumentado. Este gas no tiene ningún efecto sobre los organismos eucariotas, pero altera profundamente los procariotas, mostrando preferencia por la microbiota humana común, los microorganismos naturales que viven en la piel y en todo el cuerpo. En raras ocasiones, estas mutaciones producen una superbacteria, conocida colectivamente como SCP-047-1, un comensal natural con mayor capacidad de supervivencia y, por lo tanto, patogenicidad oportunista. El patrón de cambios inducidos por SCP-047 sugiere que estos microbios altamente infecciosos son, al menos hasta cierto punto, seleccionados. Aunque las características específicas de las especies de SCP-047-1 dependen de la bacteria base de la que se deriva, existen varias características que parecen ser, generalmente, consistentes en todos los casos de mutación de SCP-047-1. Mayor capacidad de supervivencia en el entorno natural de la bacteria y entornos similares. Espectro de resistencia alto a antibióticos. Mayor tasa de reproducción y consumo de material disponible. Desarrollo de una capacidad de esporulación en bacterias gram-positivas. Mayor capacidad para captar, retener y compartir plásmidos, particularmente en bacterias gram-negativas. Mayor transmisión debido a los rasgos descritos anteriormente. Las muestras de SCP-047-1 son normalmente debilitantes y virulentas. Sin embargo, en comparación con otros SCP de clase Keter, se debe tener en cuenta que SCP-047-1 tiene una tasa de mortalidad relativamente baja debido a su acción a través de vías biológicas mundanas. SCP-047 ha mutado selectivamente en varias cepas de bacterias. Es posible la mutación de bacterias en cultivo, pero el proceso parece ser mucho más efectivo con bacterias que viven en un huésped humano. Generalmente, la mutación se fomenta en comensales naturales con fines experimentales. Después de la ruptura de contención del 30 de enero del 2010, la mutación de especies ya patógenas está prohibida y todas las muestras existentes deben destruirse. 3 especies particulares de bacterias mutadas de SCP-047-1 son notables debido a su participación en la ruptura de contención de Propionibacterium 047-A es una cepa de Propionibacterium acnes mutada por SCP-047. Colonización severa de la piel alrededor de las glándulas sebáceas. Modificación del pH de la piel a niveles que se vuelven tóxicos para las células de la piel. Inflamación masiva e inflamación de células inmunes. Ruptura eventual de la estructura de la piel que conduce a una sepsis, transmitida por contacto de piel a piel.
Puede permanecer activo en superficies inorgánicas hasta por 5 horas, con una tasa de mortalidad aproximada del 40%. Lleva a cabo su proceso letal en un rango de 2 a 6 semanas. Causa síntomas muy visibles entre 5 y 10 horas. Se vuelve contagioso entre 2 y 5 horas. Tan pronto como se forman los síntomas visibles, las víctimas deben ser puestas en cuarentena. Las víctimas fallecidas deben ser incineradas. Streptococcus 047C es una cepa de Streptococcus mitis mutado por SCP-047. Inicialmente, provoca inflamación en la boca y el esófago. Lleva a abrir llagas en la boca, lo que provoca que el S047C ingrese al torrente sanguíneo y se vuelva séptico. La muerte suele deberse a endocarditis infecciosa. Puede permanecer activo indefinidamente por esporulación. Tasa de mortalidad de aproximadamente 35%. Puede convertirse en una enfermedad crónica recurrente si no es letal. Los sujetos con cualquier signo de infección bucal deben ser puestos en cuarentena. Las víctimas fallecidas deben ser incineradas. Clostridium 047A es una cepa de Clostridium difficile, mutada por SCP-047. Desconocida. C047-A se desarrolló a partir de cultivos tejidos y nunca se ha expuesto a un ser humano. No quedan muestras bajo el control de la Fundación. Desconocida. Se presume que se transmite por contaminación fecal, como ocurre con C. difficile. Debido a sus esporas más pequeñas y robustas, también pueden formarse en los gases intestinales. No se puede predecir los efectos de la ingesta del gas de C047-A. Desconocida. Se presume un riesgo extremadamente alto de destrucción de revestimiento endotelial del tracto gastrointestinal, lo que provoca inflamación, sepsis y megacolon tóxico. Hasta que se realicen más investigaciones, las víctimas deben ser puestas en cuarentena y sometidas a observación médica las 24 horas para desarrollar diagnósticos funcionales para esta cepa. Las víctimas fallecidas no deben ser incineradas hasta que se hayan realizado las investigaciones etiológicas adecuadas. SCP-047 fue recuperado del Laboratorio de Seguridad del sitio por un equipo de recuperación de riesgos biológicos de la Fundación, en respuesta a una situación totalmente comprometida, de 1900. Los registros de pruebas indican que el equipo de investigación estaba intentando contener en un cilindro de presión estable de clase SCP, lo que llevó a, combinándose con un análisis biológico molecular completo de esto, está disponible en la liberación inicial de gas cuando SCP-047 estaba sensible estructuralmente fue suficiente para causar un florecimiento microbiotal de especies incontables de SCP-047-1, matando a todo el personal del laboratorio en horas. El personal del sitio expuesto obedeció el protocolo estándar de cuarentena, contención de la Fundación, y la infección se contuvo con éxito. Informe del incidente 047-01 disponible en la descripción. La designación SCP-048 se retirará del catálogo de SCP. No se asignará este número a ningún SCP futuro. SCP-048 ha sido considerado durante mucho tiempo el número SCP maldito por el personal de SCP. Cualquier artículo con esta designación tiende a ser destruido, retirado, robado o perdido de alguna forma de la vista de la Fundación, generalmente sin culpa de ninguna persona individual. Además, el personal asignado a SCP-048 en sus diversos objetos de contención ha tenido una tasa de rotación de un 50% mayor
en cuanto a muertes, desmembramiento y acciones disciplinarias. Se desconoce si el número 048 tiene o no cualidades sobrenaturales, pero dada la superstición en torno a este número, la designación se ha eliminado del catálogo para ayudar a mantener la moral de los empleados. Esto es ridículo. Les demostraré a ustedes, bastardos supersticiosos, que solo están siendo unos cobardes. La restricción sobre SCP-048 ahora se elimina y se asigna a... Dr. Cortés. SCP-048 fue arrojado accidentalmente a la basura esta mañana y se perdió. En un incidente no relacionado, los brazos del Dr. Cortés fueron accidentalmente amputados en un horrible accidente con la licuadora del comedor. SCP-048, cerrado. SCP-048 ha sido eliminado una vez más de los archivos, después de hacerse muy evidente que tal SCP llamado Vampire Boat nunca había existido, y mucho menos había estado bajo el control de la Fundación. Actualmente se cree que este error ocurrió cuando un investigador de bajo nivel intentó guardar su idea de historia asombrosa en un disco duro, y en su lugar sobreescribió la ranura en blanco reservada para SCP-048. Dicho investigador ha sido removido de todas y cada una de las tareas del archivo por el momento. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que haya sido de tu agrado. Agradecería mucho que dejaras tu like y lo compartieras. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Cualquier amante del terror es bienvenido. Enfrentando tus miedos, yo soy la